los primeros libros bíblicos que se conocen, los 5 primeros libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés, tienen un propósito. Y el propósito es, ¿verdad?, mostrar la voluntad divina, la voluntad de Dios. Esos libros conocidos como el Pentateuco, cada uno tiene un propósito. El propósito inicial del Génesis es mostrar los orígenes. El propósito del libro de Éxodo es mostrar la salida del Éxodo. El propósito del libro de Levítico es mostrar las leyes, aunque no hay sola y exclusivamente leyes en Levítico. Hay leyes en Éxodo, hay leyes en Deuteronomio, hay leyes en Números, pero Levítico está exclusivamente dedicado a leyes. Y ahí tiene algunas otras narraciones también históricas, pero se concentra allí en las leyes. Y dentro de las leyes están las leyes relacionadas con los sacrificios que se hacían en el santuario. Y cuando usted abre el libro de Levítico, usted encuentra en un orden coordinado allí en el libro las ofrendas de las cuales vamos a hablar hoy. El que dividió eso en su momento, en la Edad Media, cuando se tomó la decisión de que por facilidad y comodidad de los estudiosos bíblicos se dividiera la Biblia o en los escritos sagrados en capítulos y versículos para ubicarlos con mayor facilidad, esas personas, o quien lo haya hecho, dividieron esos capítulos de Levítico por ofrendas. Por lo menos así está el capítulo 1 de Levítico, dedicado a las ofrendas específicas llamadas holocaustos. El capítulo 2 está dedicado a una ofrenda que allí en la traducción en español dice ofrenda, pero que en otras versiones también hispanas se traduce oblación. Y ese capítulo 2 está dedicado a eso. El capítulo 3 está dedicado a las ofrendas de paz. El capítulo 4 y el 5 ya hace una mezcla, porque no se nota mucho en el español la diferencia cuando se está hablando de las ofrendas por el pecado y por las ofrendas por la culpa, que son 2 ofrendas diferentes, aunque están aparentemente apuntando hacia el mismo propósito. Tenemos los holocaustos, que son un sacrificio de perdón para todas las personas. Su característica fundamental es que se consumía todo el sacrificio, se pagó por todo, el pago total se hizo. Su significado es, uno de los significados que yo descifro al estudiar esa ofrenda es la aceptación que Jesús murió por todos los pecados de todas las personas. Siempre necesito esa intercesión. Eso es el significado del holocausto. Tenemos la oblación. La oblación se caracteriza porque no es una ofrenda de animales. No hay sangre en la oblación. Hay alimentos, harina convertida o cruda o convertida en algún tipo de torta, de tortilla, de algo así. En eso se caracteriza la oblación, con ciertos otros detalles. Y entonces ese sacrificio reconoce la autoridad divina y la dependencia que se tiene de Dios. Y allí encontramos que hay aceptación que Dios es el proveedor y el supremo en la vida de la persona. Tenemos la ofrenda de paz, que es caracterizada porque la persona hacía un intercambio con el sacerdote. Consumía de esa ofrenda el adorador. Ya podía darle una parte que tenía que darla por la ley al sacerdote oficiante, y el resto se lo comía esa persona con sus familiares y con los levitas y con los pobres que hubiese invitado. Esa era la ofrenda de paz. Y en esa ofrenda podemos encontrar la aceptación de que la persona, el individuo, usted o yo, está reconciliado con Dios. Hay paz entre él y usted. Seguimos. La ofrenda por el pecado es ya la ofrenda específica
de justificación, sustitución y redención por el ser humano. Quizás hoy me voy a detener un poquito más en esa. Y el concepto de la ofrenda por el pecado es la aceptación que Jesús ocupó mi lugar. Soy justo y he sido comprado. Y está la ofrenda de la culpa. La ofrenda por la culpa señala el sacrificio de recibir, ¿verdad? Parece extraño esto, recibir la culpa y los resultados del pecado. Se hizo un sacrificio porque hay consecuencias y entonces para poder tener una demostración de perdón, esa ofrenda se caracteriza porque tiene que la persona hacer una especie de entrega, devolución acerca de algo que le pasó en su vida o algo que se robó o algo que tomó y tiene que devolverlo para que haya restitución antes de que se venga el perdón a través de la ofrenda. Eso caracteriza la ofrenda por la culpa, y así hay aceptación que estoy libre de la segunda muerte, restituir el efecto de mis acciones. Ya dijimos que el holocausto es la ofrenda que cubre generalmente en toda su extensión. ¿Dónde se aplicaba el holocausto? ¿Cómo se manejaba el holocausto? Noten ustedes lo que dicen los estudiosos bíblicos que conocen el idioma hebreo y que explican lo que significa este asunto en el idioma original. Dicen, la explicación usual para la palabra común, que en español es holocausto, es que el humo de la ofrenda se eleva o asciende a Dios. Yo estoy traduciendo esto del inglés. En español, el holocausto no se entiende que sube el humo de una ofrenda, pero en inglés se le conoce como burning offering. Y por eso es que se habla de que está subiendo un humo, está subiendo algo está subiendo. Pero esa es la razón. Yo estoy traduciendo, ¿verdad? No puedo mover lo que está diciendo el autor, yo tengo que ser leal a la traducción. Sin embargo, sigue diciendo, puesto que hay otros sacrificios que eran quemados, parece probable que hay un concepto adicional envuelto en el uso de la palabra hebrea olá para describir el sacrificio. La llave o la clave, debería ser la palabra ahí, parece ser que entre los sacrificios israelitas solo la olá es quemada con todas sus partes y no parcialmente, y no consumida por adoradores ni sacerdotes como en otras ofrendas. Así, el animal totalmente o completo es traído al altar y ofrecido como un don, como una minjá, en homenaje a Yahvé. Ofrenda total sería una mejor mención en español para comunicar la teología de la olá. Ciertamente es quemada, pero su quemadura es esencialmente secundaria al acto de dar la criatura completa a Yahvé. Así que eso era lo que caracterizaba el holocausto, una entrega completa. El holocausto era la ofrenda importante que se hacía en el pueblo de Israel, en el santuario, como una cosa que estaba mandada directamente por Dios y que no podía dejar de hacerse. Miren que en el ritual bíblico cada día se hacía, todos los días se hacían 2 holocaustos, todos los días. Un holocausto en la mañana, aproximadamente como a las 9 de la mañana, y otro holocausto por la tarde, aproximadamente como a las 3 de la tarde. Y eso que nosotros hemos escuchado y que hemos hablado y que hemos tomado como modelo para eso que se dice que en las casas nuestras debería haber siempre un sacrificio que se debería aplicar, y no es que vamos a matar a un animal, sino el sacrificio de hacer una devoción, un culto a Dios en la mañana y hacer un culto vespertino. Y aunque no lo hacemos y no hay ningún establecimiento de que deberíamos hacer eso a las 9 de la mañana ni a las 3, pero se recomienda que haya de ese modelo de la ofrenda del holocausto, que haya una intención en la familia de cubrir
Escuche ahora, eso es lo importante, de cubrir a la gente del hogar. Como la ofrenda del holocausto cubría a los hebreos, Dios le había dado una orden a los israelitas y les dijo: cuando entren en la tierra solo se puede hacer sacrificio en el lugar donde Jehová ponga su nombre. Y Jehová iba a poner su nombre solamente en el sitio donde el santuario estuviera establecido. Imagínense, si tenían que hacer un sacrificio todos los días, que se iba a poner toda esa gente a venir todos los días. ¿Cuánto tiempo? Si demoraban más de un día en caminar. Y los riesgos, los peligros que existían en el camino. Por lo tanto, el holocausto que hacía el sacerdote en el santuario, en el altar del holocausto, ese holocausto cubría a la nación. ¿La cubría de qué? La cubría de la misericordia de Dios. Y entonces el hermano que estaba por allá lejísimo, que vivía allá en Dan, que era el límite con Siria, o que vivía allá donde estaba la tribu de Manasés, que era del otro lado del Jordán, o que estaba la tribu de Rubén del otro lado del Jordán, que no podían venir, esos estaban cubiertos porque ahí había un holocausto y estaba constantemente el holocausto encendido. ¿Ven? Por eso la ofrenda era importante. Ahora miren ustedes, es curioso que aunque Job es anterior en su vida, según los entendidos teológicamente, que Job es anterior en su vida a la existencia del santuario como edificio, Job hacía holocaustos. Job 1:5. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir, los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Y por qué Job? Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Ustedes ven lo que hacía Job. Job hacía un holocausto. ¿Cuál era el propósito de Job al hacer un holocausto en la mañana? Cubrir a sus hijos. Cubrirlos con un manto de bondad, de misericordia. ¿Pero por qué? Porque Job estaba clarísimo que no era ni siquiera su propia justicia como hombre que él era, y que estaba consciente de que vivía una vida de limpieza delante de Dios. Él no confiaba en eso. Él no confiaba ni siquiera de que sus hijos eran descendientes de él, y que él pudiera decir, como decían algunas personas después, muchos años en el tiempo de Jesús: bueno, pero nosotros somos descendientes de Abraham, así que no hay problema con nosotros. No, Job no estaba confiando en nada de eso. Job entendía que la única forma de poder cubrir con protección a sus hijos era a través de un sacrificio. Aunque Job no podía decidir por ellos. ¿Ven ustedes lo importante? Miren, qué lecciones tan valiosas. A veces, primero, hay gente que ni sabe, ni se da cuenta, y jamás lo sabrá, que las bendiciones y la misericordia y las oportunidades que están disfrutando en esta vida se debe a que hay gente que está intercediendo por ellos. Hay esposos, hay esposas en la vida que ni siquiera saben que la vida para ellos no es más difícil, porque no entienden que gracias a que hay alguien en su familia o alguien que está conociéndolo, que está intercediendo por esa persona, eso lo está cubriendo y lo está teniendo bajo un círculo de guarda, de protección de parte de Dios. Hay gente que no sabe eso. Pero es más, usted como creyente debería hacerlo en favor de su familia. Porque eso, aunque las personas sean rebeldes y difíciles, la misericordia de Dios los cubre, porque de hecho están cubiertos lo que Jesús hizo en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una generalidad allí, hay un cubrimiento. El que quiera creer está hecho el sacrificio por él. Tiene oportunidad. El sacrificio representa esa faceta de la vida de Cristo y de su acción por el ser humano. Qué bendición eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Aunque no cubría pecados directos, específicos, sin embargo, estaba habiendo una expiación, un cubrimiento de las culpas. Este holocausto, los holocaustos se cumplen en Cristo porque primero Jesús fue voluntariamente entregado. Parte de las enseñanzas bíblicas, por lo que dice Hebreos 10, 6, 8 y 10, Jesús fue entregado voluntariamente, era parte del proceso. Habían personas que individualmente podían traer holocaustos también, por supuesto, como una ofrenda que representara algo de su vida. Sin embargo, estoy enfatizando lo que había como cumplimiento global, porque ese era parte del énfasis principal que yo encuentro al ver esa ofrenda en el antiguo, allí en el santuario. Aparte de eso, nosotros podemos decir, por lo tanto, que Cristo hizo un sacrificio total como holocausto. No significa que porque estamos cubiertos por el holocausto nos vamos a salvar, pero tenemos la oportunidad, porque si no, Satanás ya hubiese acabado con nosotros hace ratísimo. Una vez leía una cita en uno de los libros cristianos que nosotros conocemos bien, y me gustaba muchísimo que se menciona allí que si no fuera por la misericordia de Dios, Satanás incluso entrara a nuestros roperos y destruyera nuestra ropa. ¿Usted se imagina eso? El grado de destrucción que Satanás, que está limitado por el holocausto, pudiera hacer sobre la vida de las personas. El Señor es misericordioso. Es muy grande su bondad para alcanzar y rescatar a la humanidad. Y entonces hay un elemento de continuidad todos los días. Ese concepto de sacrificio de todos los días, de pan puesto en la mesa de la proposición que duraba todos los días y se cambiaba cada sábado, que la luz del candelabro, eso estaba constantemente prendido. Y todos los días el sacerdote, si alguna se había apagado, tenía que prenderla todos los días. Todos esos elementos se les llama el continuo. Forman parte del continuo. Es importante que ustedes, porque esta parte que estoy diciendo, vamos a entender posteriormente en otro tema más adelante, por qué este continuo es algo fundamental. Pero Jesús entonces hizo un sacrificio perpetuo, día y noche, como continuo por nosotros, para quedar cubiertos de la culpabilidad. Y entonces, como continuo, el holocausto nos enseña algo interesante. Cristo ha muerto por nosotros haciendo una intercesión continua. No podemos estar viviendo en transgresión, no deberíamos. El continuo de Jesús no cubre los pecados de desobediencia conscientes que la palabra de Dios señala. Así que si usted intencionalmente está pecando, consciente de lo que está haciendo, bueno, el continuo le está dando misericordia, pero no es la ofrenda que le cubre su culpa. Tendremos que esperar hasta ver un poquito más adelante otra de las ofrendas. Pero el holocausto hace entonces que haya elementos importantes, ¿verdad? Porque lo que dice Primera de Samuel 15:22, pero cuando Samuel le dijo a Saúl algo, porque Saúl actuó en desobediencia, le dijo Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, mire, amigo, el Señor se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Cuando él dijo, no, mira, trajimos todos estos animales para ofrecérselos a Dios, pero Dios te dijo que acabaras con todo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué trajiste esos animales? Dios se complace más en que obedezcas, en que tengas holocaustos. Porque para Dios es importante, el holocausto es fundamental, pero no puede existir una experiencia de estar cubiertos por la misericordia de Dios y nosotros creer que eso nos libera para vivir como quisiéramos. No está bien eso. Así que eso es como continuo, pero como sacrificio total, Dios requiere todo.
incluso lo más preciado. Porque miren, el asunto de esto es que cuando usted está estudiando la Biblia, usted tiene dos dimensiones. La Biblia en estos conceptos apunta a Jesucristo. Solo que nosotros tenemos mucho, y es la mayoría de lo que nosotros hacemos, de tender a aplicarlos al ser humano como aplicación última. Y está bien que hagamos aplicaciones, pero no podemos olvidar que su valor está en el significado de lo que Jesús hacía por el ser humano. Sin embargo, el hecho de que Jesús hizo una entrega total, hay una representación del modelo que nosotros deberíamos seguir al tener que entregarnos totalmente. Por eso dice Romanos 12, los versículos 1 y 2, que dice que nosotros tenemos que dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, una entrega completa. ¿Ve? Una entrega tipo holocausto es lo que se espera del ser humano. Y Abraham lo transmite. Abraham tuvo que entregar un holocausto. El holocausto era su hijo. ¿Ve? Abraham entregó todo, que era lo que más quería, el holocausto. ¿Saben que esto es lo más difícil del ser humano? Yo llegué al evangelio cuando estaba en la adolescencia. En la adolescencia uno tiene sus luchas, tiene sus deseos, sus tendencias, sus inquietudes. Y en mi adolescencia mis luchas eran ir a las fiestas, mis amigos, las que me invitaban a... Yo, gracias a Dios, aunque mis padres no eran creyentes, así practicantes, eran como la tradición, eran católicos porque todo el mundo es católico, pero no iban a la iglesia, no hacían nada. Yo agradezco que a pesar de eso fueron muy cuidadosos en la educación que nos dieron. Mi mamá fumaba, mi mamá tomaba licor, pero que ninguno de sus hijos hiciera eso, porque le daba durísimo unas palizas que yo le tenía miedo a esas palizas. Y fíjense qué interesante. Eso que hice, que me pasó a mí por esa educación, en esa lucha en el evangelio, a pesar de que me costaba, por lo menos yo no me prohibían ir a fiestas, no me prohibían bailar, y ese era mi mundo, disfrutar eso. ¿Qué cuesta entregarse? Mucho, porque yo luchaba con el deseo del baile, los amigos influyéndome, brother, esta noche, mañana hay una fiesta en casa de no sé quién. Y era un viernes de noche, el sábado yo tenía que ir a la iglesia. Y entonces, como allá no se respetan ninguna de las formalidades que existen en estos países más adelantados y más respetuosos, allá ponían la música a todo volumen en toda la noche. Y en edificios yo vivía en una zona muy populosa de Caracas. Y hay edificios altos de 14 pisos, 144 apartamentos en cada edificio. Cuando era un bloque, habían superbloques que habían pegado 2 o 3 edificios de eso, así que habían 144 por 3 apartamentos. Y cuando ponían una música de esa en uno, ponían las bocinas en las ventanas para que la música saliera y pegaba de un edificio y de otro, y donde usted estuviera escuchaba eso. Más cuando se hacían las 12, la 1 de la madrugada. Y yo ahí luché, y mire, esa era una lucha. Oye, Señor, yo lo que decidía era, Señor, que yo me duerma, porque sé que cuando me despierte en la mañana ya la tentación se me acabó. Porque ya la fiesta se habrá acabado, ya no escucho nada, todo el mundo estará trasnochado y ya yo estoy bien, ya se me acaba la tentación. Esa era lucha, era algo simple, pero eso tiene que ver con una entrega total. Porque la entrega afecta las emociones humanas, afecta lo que tenemos, lo que consideramos de mayor valor. Y el holocausto apela a la vida de una persona a hacer entrega. ¿Por qué? Pero no porque usted tenga mucho que vaya a perder, sino porque tiene un modelo que lo entregó todo.
Porque tiene un Jesús que decidió abandonar toda su grandeza, todo su poder, toda su capacidad para poder darle una oportunidad a usted y a mí. Por eso, por seguir el modelo. Por eso es que lo importante es conocer a ese hombre, a Jesús. Conocer a ese Señor maravilloso, porque eso es lo que va a crear la motivación para yo poder avanzar en el camino que Él ha establecido para nosotros. El holocausto es una bendición, ¿verdad? Las oblaciones. Levítico 2. Las oblaciones son las ofrendas que no tienen sangre. Son ofrendas relacionadas con alimento. Usted sabe que las culturas y las tradiciones religiosas han pasado de un tiempo a otro en la sociedad. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos, y usted lo observa, no tiene que ser muy ciego para hacer eso, o sea, no tiene ni, por muy ciego que usted esté, usted se va a dar cuenta de que en la actualidad la gente le ofrece comida a los ídolos. ¿Verdad que le ofrecen? A ustedes conocen que le meten cosas debajo de la cama, un vaso de agua y que después aparece vacío y que le ponen unas frutas a los altares y esas son oblaciones. Eso viene de toda esa época, de todas esas cuestiones que han ido pasando de generación en generación. Bueno, las oblaciones, según el comentario bíblico, dice que era una ofrenda de cereales, de harinas preparadas de diversas formas. Y en las leyes mosaicas no se usa la palabra minjá, que es la palabra que se usa en hebreo para esta ofrenda, para referirse a ofrendas de animales. Solo hay una excepción que yo encontré en donde se habla de una ofrenda de animal llamada minjá, que es la ofrenda que ofreció Abel. Es el único lugar donde se habla de una ofrenda minjá que concluya un animal. Pero el resto del tiempo, jamás, aparte de esa mención, no hay otro lugar donde se mencione la minjá como una ofrenda. Siempre es una ofrenda de cereales, de harina. Y la palabra minjá no tenía originalmente no era algo que se relacionaba con la religión, ni con la adoración a Dios. Originalmente no. Como ocurre en el mundo natural, las palabras que se usan en la sociedad se fueron integrando al círculo religioso para poder decir el significado de las cosas. Entonces, así como por ejemplo la palabra evangelio. La palabra evangelio no era una palabra religiosa. La palabra evangelio era el significado de un rey de un hombre, a una persona en una ciudad, que entonces daba una noticia viniendo diciendo ganamos, evangelio, era buenas nuevas, ganamos. Eso es lo que significaba, y eso lo adaptaron para decir que esa es la ventaja del evangelio, las buenas nuevas. Hoy día usted escucha evangelio y piensa en otra cosa, no piensa en nadie gritando ganamos. Pero eso es lo mismo pasó con la minjá. Eso no era un significado religioso, pero en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, la minjá pasó a ser una designación oficial de un presente a Dios. Y entonces se hacía en una ofrenda como homenaje, en reconocimiento a la superioridad del ser a quien se le estaba dando la minjá. La minjá era un impuesto. Eso era la minjá, un impuesto. Porque cuando un rey superaba a otro, éste tenía que darle minjá. Ven, eso es lo que le daba a un rey, la minjá, que era un reconocimiento de que este individuo era más fuerte, me ganó, yo dependo de él. Él es la persona quien ahora está administrando y dirigiendo y dependo de las circunstancias y las decisiones que él da. Por eso era un reconocimiento de grandeza, de dependencia, y era un reconocimiento también de sumisión a la autoridad. Y eso es lo que hace la ofrenda de la oblación. En una experiencia, cuando Jesús se entrega en que parece difícil encontrar el concepto. Sin embargo, Jesús reconoce la superioridad
del Padre, por eso es que tiene que hacer, o sea, no la superioridad en el sentido de no igual, sino que para poder entrar en una relación como ser humano, tiene que entrar en una experiencia en donde haya una absoluta gran reconocimiento, un absoluto reconocimiento de la grandeza de Dios y un absoluto reconocimiento de dependencia. Usted sabe que Jesús no hizo absolutamente nada que Dios no condujo en la vida de él. Porque la vida de Cristo fue una vida de dependencia. Como dice Marcos 1:35, ¿verdad? Que Jesús pasaba mucho tiempo en oración, se levantaba en la mañanita temprano a orar, porque la dependencia de Cristo era un asunto que estaba representado también en la ofrenda de la oblación, la superioridad de Dios, el reconocimiento que él tenía. Fíjense que el ser humano debe reconocer eso también. No solo el significado de lo que pasaba en Jesús, pero fíjense como dice Salmo 96:8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y ahí dice, traed minjá, cuando dice ofrendas. Primera de Samuel 2:17 y 29. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso eran los hijos de Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis minjá, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las minjá de mi pueblo Israel. Había un abuso del significado de las ofrendas y eso hizo culpa. ¿Por qué? Porque se perdió el concepto y el significado de lo que ese sacrificio representaba. Yo concluyo aquí, el que se aprovecha de las oblaciones, tomándolas para su propio provecho, de cierto que peca contra Dios. Eso era lo que estaba pasando ahí. Las ofrendas de paz. Todo esto que estoy diciendo en el santuario ocurría en el espacio que está conocido como el atrio, en donde estaba el altar del holocausto. Todo esto ocurría allí. Estas eran ceremonias representando la ofrenda de Jesús en salvación por el ser humano. Etapas, características, diferentes formas para que el ser humano entendiera la plenitud del significado de las diferentes áreas que Jesús cubriría, el Mesías cubriría. La ofrenda de paz viene de la raíz shalom. Usted ha escuchado la palabra shalom, ¿verdad? Esa es una expresión muy común que se usa. Tenemos aún en español himnos que hablan, aunque no somos hebreos nosotros, que se han hecho para cantar en ese término. Bueno, ese concepto de shalom es realmente, que significa paz, es algo mucho más que paz. Es la finalización y el cumplimiento de entrar en un estado de totalidad, de unidad y de relación restaurada. Y eso es valiosísimo, porque con la ofrenda de paz no había, el concepto no es de tristeza, sino de alegría. Es de regocijo, es de festejo. Lo que se hacía con la ofrenda de paz en el santuario. Habían formas de practicarlas. Se podían hacer, por ejemplo, personales, como motivos de gratitud. Cuando una persona estaba agradecida a Dios, entonces reconocía ese agradecimiento con una ofrenda de paz. Es decir, en el estatuto levítico, la ofrenda de paz se dividía en dos, o por agradecimiento o por promesa. ¿Está claro eso, verdad? Es decir, que si en la experiencia de una persona, de un creyente, quería traer una representación de una ofrenda de paz, tenía que traerla porque tenía un agradecimiento, o como la gente todavía lo hace, la gente le hace promesas a Dios. Sin embargo, el ángulo personal, el ángulo en Cristo que da el valor a esta ofrenda es el hecho de reconocer, y escuche esto, qué importante, porque Jesús
se ofreció como ofrenda de paz, porque Jesús tomó en su propio ser la experiencia de venir a asumir lo que el hombre tenía que tener resuelto entre el problema de Dios y la humanidad. Gracias a eso, cuando la persona hacía una ofrenda de paz, celebraba. ¿Y qué es lo que celebraba? Bueno, celebraba que estaba en paz. ¿En paz con qué? Estaba en cuenta con Dios. Ya no hay nada. Hay gente que es creyente y no tiene paz. Hay gente que vive con un peso de que nunca es suficiente lo que viven, porque se sienten siempre mal delante de Dios. ¿Les pasa a ustedes eso? Una vez visitando a una hermana de una iglesia, a una hermana que yo admiraba mucho, admiro todavía. Esa hermana me sorprendía, era muy activa en la iglesia. Una mujer preocupada por las personas de la comunidad y que las visitaba, ayudaba, daba estudios a esas personas para que conocieran de Dios, trataba de resolverle problemas. Era una persona muy ejemplar como creyente, practicante de la experiencia espiritual. Y cuando yo la fui a visitar ese día a su casa, ella, por la confianza en la que habíamos entrado, me dice algo que a mí me dejó sorprendido. Ella me dice: pastor, yo tengo una preocupación. ¿Sabe qué? Yo no tengo paz. Yo tengo temor de que si me muero ahorita no me voy a salvar. Y cuando ella me dijo eso, ¿qué está diciendo usted, mi hermana? ¿Por qué usted dice eso? No, es que yo no siento que como que es suficiente lo que hago. El profesor nos dijo: no le debemos nada a Dios. ¿Usted está escuchando eso? No le debemos nada a Dios, porque en la ofrenda de paz que hizo Jesús, ya se resolvió el problema. Estamos en un estado de shalom con Dios, totalmente en paz. Todo quedó listo, resuelto, pagado. Y eso le hablé y le dije: mi hermana, no se angustie, usted tiene que aprender algo. Quítese los ojos de usted y aprenda a poner sus ojos en el sacrificio que Jesús hizo por usted. Olvídese de la gente. Entienda de que la gente, los otros, estos que estamos aquí, aquellos que nos puedan estar mirando por la pantalla, estos que estamos aquí, estamos en paz con Dios, porque Cristo se ofreció como ofrenda de paz. Deje de mirar a la gente y aún deje de mirarse usted mismo. Porque también el problema es que usted sabe quién es usted. Y usted entonces entiende de que, pero todavía me falta, todavía me falta, todavía me falta. Siempre le va a faltar. Se va a morir y siempre le va a faltar. Pero en Cristo ya completó todo. Esa es la ventaja de la ofrenda de paz. ¡Qué bendición la ofrenda de paz! El Señor Jesús. Entonces, claro, una persona que está en paz, está contenta, está alegre, vamos a celebrar. La persona traía su ofrenda, invitaba a los levitas, invitaba a los pobres: vamos, este cordero nos lo vamos a comer, dale la espaldilla y la pierna derecha, que las mesan ahí delante de Dios y que la sacrifique y que se la coma el sacerdote, pero lo demás es nuestro. Y entonces participaban de una comida allí en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! O las personas hacían un voto, prometían algo a Dios. Promesas. Y las promesas se cumplían como una ofrenda de paz, una ofrenda de voto. Y eso era lo que hacía la ofrenda de paz tan valiosa. Las ofrendas por el pecado es, en la experiencia práctica, hoy usted aquí, el reconocimiento no solo de que está cubierto por una ofrenda que Jesús hizo y dándole una oportunidad, sino que usted ahora, en la ofrenda del pecado, era un reconocimiento individual por un error, por una acción, me salí del concepto. Porque ¿qué es lo que es pecado? Bueno, pecado es algo interesante en la mentalidad bíblica. Yo lo ilustro así, para bien de ustedes y facilidad. Miren, ponemos allí en la pared un círculo de esos, un target.
y que agarramos una cantidad de arcos y flechas y nos ponemos a una distancia y entonces vamos a competir. Y usted levanta el arco y lanza, y lo lanza de aquí. La lanza cae aquí en este pasillo. Usted pecó. ¿Sabe por qué pecó? Porque se quedó corto. No llegó al objetivo. Ese es el concepto de pecado en el Antiguo Testamento. Un ser que no alcanza donde tiene que llegar, que no logra poder llegar al punto. O también está este otro concepto. Imagínense que aquí tenemos que irnos todos y yo pongo aquí una raya así con un tape, una rayita de tape, y que la pongo y que tiene que doblar allá y caminar. Y entonces usted aquí, la ley es, no puede poner un paso afuera de la rayita esa. Así que tiene que caminar en la raya. Pero de pronto usted pierde el equilibrio y pone el pie así y sigue. Pecó. Porque no se mantuvo en la alineamiento. Esos son los conceptos de pecado. Eso es lo que en el Antiguo Testamento significa pecado. No alcanzar el blanco, salirse de la ruta, del camino. Y ese concepto es la que la ofrenda por el pecado cubría. Cuando Dios estableció una normativa, ¿quién tiene la autoridad para escribir moralidad? ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? Desde el punto de vista bíblico, quien tiene la autoridad moral para decir esto es moral y esto no es moral, el único es el que pudo haber hecho al ser humano, que es el creador. Por eso Dios es la única fuente de bien o la única fuente de autoridad en ese sentido. Por lo tanto, el pecado, el saber cuál es la línea, el saber dónde está el objetivo, solo lo dicta Dios. Aunque los seres humanos podemos poner normativas. He entendido que Roma, cuando estableció sus normas con Justiniano, el Código Romano, todas las leyes que nosotros tenemos en las sociedades hoy se han desprendido de ese código. Y la mayoría de esas leyes del Código Romano, cuando se analizan, tienen, bueno, no digamos que tienen porque ellos no eran hebreos, sin embargo, en principios, los elementos que aparecen en la ley de los 10 mandamientos, la mayoría de esos valores están reflejados en la sociedad por medio de la cantidad de leyes establecidas. Al final, siempre Dios ha tenido la autoridad, aunque el hombre se aleje. Lo que Dios ha establecido es lo que demuestra la convivencia, lo que es correcto, y eso es lo que hace que entonces se defina qué está bien y qué está mal. Sin embargo, cuando alguien actúa mal, que ese es mi punto, tiene que entender que requiere asumir una ofrenda personal, no que va a entregar. Estoy hablando en la figura de lo que ocurría en el santuario, ¿verdad? La persona tenía que ahora reconocer y venir al santuario, a echarse un viaje al santuario para pedir perdón por su error, porque tenía que llevar una de las múltiples ofrendas o de los animales que se permitían para entregarlo a Dios como una ofrenda por su propia culpa. Eso había que hacer. Y ahí es donde el sacrificio, en la práctica nuestra hoy día, allí es donde la acción de Cristo por el ser humano realmente vale. Por eso, mis hermanos, mis amigos, por eso es que es ilógico que una persona me diga, cuando yo hablo con alguien y me dice, oye, no, pero no se preocupe, yo estoy bien aquí en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia ni a ningún lugar. Yo no me meto con mis vecinos, mi familia está bien, yo estoy tranquilo en mi casa, yo voy de mi casa al trabajo, así que yo no tengo nada malo que estoy haciendo. ¿Saben en qué está el problema? Que la moralidad no está en nosotros por naturaleza. Necesitamos una ofrenda que esté en nuestro lugar. Hay algunas etapas que la ofrenda por el pecado hace por ser humano. Primero, justifica. Cuando una persona reconoce su error,
Cuando una persona reconoce la ofrenda del pecado, ¿saben qué ocurre? Usted no lo escucha, usted no lo sabe de manera directa porque haya una evidencia pública, pero en el cielo Dios declara perdonado, justificado. Por eso es que aquí, todos los que estamos, si hemos creído y aceptado que Jesús es la ofrenda por nosotros, entonces particularmente yo he reconocido, Dios en el cielo ya nos dijo, está justificado. Y entonces, como decía Martín Lutero, nosotros estamos en un fenómeno, porque yo sigo siendo un pecador, sigo viviendo una experiencia difícil de lucha, pero delante de Dios yo estoy justo, limpio. ¿Por qué? Porque Él no me está mirando a mí, está mirando a Jesús que hizo eso por mí. Esa es la ofrenda por el pecado, eso es ser justificado. Pero hay otro concepto, es sustitución. En el mundo religioso es, si hay un error, tiene obligatoriamente que haber un pago. Pero ahí está el asunto. Quien paga no es usted por su error. Quien paga es alguien que lo sustituye a usted. Y eso es lo sorprendente, es que quien lo sustituye, que en el santuario era el animal por quien se ponía la culpa encima, en la realidad quien lo sustituye es Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, recibe la culpa suya, recibe mi culpa y entonces sustituye. Por eso es que la persona que no reconoce a Jesús está diciendo en forma práctica, no de palabras, está diciendo a Dios, yo quiero ser por mi propia cuenta quien se presente delante de ti. En la sustitución el abogado resuelve tu problema en el aspecto legal. Y esa es la ventaja del sacrificio por el pecado. Y la redención, o la deuda, el Señor resuelve y paga por ti. La redención era la compra de un esclavo que alguien pagaba y le daba libertad. Eso es la redención. Eso es lo que hace Cristo como ofrenda. ¿Ustedes creen que no vale la pena eso? Todo eso estaba ilustrado en el santuario con todas esas ofrendas, todos esos modelos, todos esos niveles. Era cuestión de pensarlo, analizarlo, entenderlo. Pero la gente perdió el concepto, como quizás hoy día la gente lo pierde. La gente cree que porque vine a la iglesia ya cumplí con Dios, ya tengo suficiente mérito, puedo seguir viviendo una vida en desorden, en indiferencia. Ya hice tal cosa, ya cumplí esto. Y cuando uno ya está aún más comprometido, dice, no, pero ya yo estoy bautizado, ya yo estoy bien. No, que ya yo hice tal cosa, no, yo participo, yo cumplí. No hay nada, los rituales solo son propósitos para que no perdamos de vista la experiencia de la salvación. Y esa es la necesidad nuestra. Qué bendición es el sacrificio de Cristo. Cuántas dimensiones. La ofrenda que no hablé es la ofrenda que dice, la culpa, que si usted debe algo, entienda que para que pueda haber paz y restitución, para que usted pueda entregar esa ofrenda plena en Cristo, usted requiere algo. Usted tiene que restablecer lo robado, lo perdido, aquel hombre que se subió al árbol. ¿Recuerdan cómo se llama? Cuando Zaqueo subió al árbol y Jesús le dice, baja Zaqueo, porque hoy tengo que posar en tu casa. Cuando Zaqueo está celebrando con Jesús en la casa de él, ¿saben qué dijo Zaqueo? Y dijo, señores, hoy voy a hacer algo, decido que si yo robé a alguien se lo voy a devolver con tres o cuatro veces, le voy a devolver su parte. Eso es restitución. Zaqueo entendía la ley. Y sabía que él no podía decir, sí, yo acepto a Cristo, estoy en paz. Por eso es que alguien que si tiene que resolver un problema matrimonial, una mujer que la dejó por allá y están sus hijos y cree que tiene que resolver. No, que tuve un problema con la ley, nadie sabe. Resuelva.
porque la restitución, esa ofrenda decía que había que restablecer para recibir la plenitud de la paz que la ofrenda cubría. Esa es la orden. Y esos conceptos son los conceptos de las ofrendas. El santuario revelaba eso. Pero concluyo preguntando aquí, mis hermanos. ¿Ustedes creen que todo lo que ha hecho Jesús por nosotros no ha sido magnífico? ¿No ha sido realmente maravilloso? ¿De qué nos quejamos? Por eso que uno dice, ¿qué le puedo dar a Dios ya? El corazón, la vida problemática, o como dice el pastor Bullón, un corazón destruido. Yo creo, mis hermanos, que al ponernos en pie y al decir así, que estamos dispuestos a entregar todo a Dios, es una promesa que estamos haciendo. Estamos haciendo una entrega ahora en Jesús por medio de un voto, una ofrenda de paz, reconociendo que Él ha hecho una gran labor por nosotros. Vamos a hacer una oración para glorificarle y agradecerle por todo lo que ha hecho. Gracias, Señor Dios, porque al permitir que nuestro Señor Jesús viniese a esta tierra, no porque nadie lo forzó, sino porque voluntariamente en ese concilio celestial se decidió que Él viniese para sustituir en la culpa al ser humano, para cargar el pecado, para también redimir, para comprarnos con su sangre, como dice el apóstol Pablo. Y no solo eso, Señor, sino para que a través de su sacrificio entre tu persona y nuestras vidas, nuestro ser, haya paz. Porque hoy podemos contar con la seguridad plena de que lo que hizo Jesús nos ha puesto en paz contigo. Es posible que nosotros hemos cometido errores, Señor, pero traemos la ofrenda por el pecado que es Cristo, reconociendo sus méritos, confesando nuestros errores y sobre todo, hoy al ponernos en pie nos entregamos ante ti como un holocausto, completamente pidiéndote por favor que nos pongas sobre el altar y que nuestra vida sea dedicada a ti, para tu servicio, para tu gloria. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque en Cristo hemos encontrado todo lo que necesitamos para poder así descansar tranquilos de que en tu promesa podremos tener la vida eterna. Si algún hermano, amigo o persona aquí presente está teniendo una necesidad o alguien en la red social que mire este programa o lo mire posteriormente, está teniendo una crisis o está teniendo una satisfacción, no encuentra paz, no hay gozo en su vida, vive amargado o amargada, Señor, tráele el gozo de la salvación y que su vida pueda reflejar el resultado de creer en Cristo como la ofrenda perfecta. Ponemos eso en tus manos. Al salir de este lugar, guárdanos en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.